Muy bien, bienvenidos todos quienes nos están siguiendo acá en la señal de YouTube. De igual forma, por supuesto, en nuestro canal de Facebook. Así que bueno, bienvenidos todos. De verdad, gracias por acompañarnos. En este nuevo encuentro, este es un encuentro que hemos diseñado precisamente donde vamos a ir abordando los temas más de la ciencia, poco más a detalle, más a nivel técnico, pero por supuesto vinculándola siempre con el ámbito médico, con el ámbito de aplicaciones. También lo vamos a poder ir abordando en algún momento con el sector industrial, pero inicialmente hemos querido iniciar esta nueva área de aprendiendo más, justamente con un tema que está en boga, un tema que tiene que ver justamente con la inteligencia artificial en medicina. Muchas veces ha sido un sinónimo de gran preocupación. Por otro lado, también lo hemos visto en algunos casos como un sistema para aprender, mejorar, compartir. Así que bueno, decidimos comenzar con esto y para hacerlo justamente trajimos a unos invitados de lujo, a los doctores Miguel Martín Landrove y también al doctor Rafael Martín Landrove, así como también al doctor Osvaldo Ramos. Ya los vamos a ir presentando acá uno a uno. Y los tenemos justamente aquí todos juntos. Vamos a ponernos rápidamente. Uy, dejar de compartir aquí. Perfecto. Y bueno, justamente ya estamos aquí. Bienvenidos todos, de verdad. Gracias por estar aquí con nosotros. ¿Cómo están? Doctor Osvaldo, doctor Saludos, Miguel, Rafael, ¿cómo están? muy bien, bien. Muy bien, Muchas gracias por acá. gracias por la invitación. Tranquilo. Bueno, vamos entonces a comenzar con el abordaje justamente de lo que tiene que ver con este maravilloso tema. Así que vamos entonces a dar inicio a esta pequeña presentación. Ya también tenemos aquí conectado con nosotros. Vamos a ver allí que termine de conectarse. Justamente, vamos a ver porque nos quedaba justamente Antonio, el magíster Antonio Rueda. Listo, ya está por allí conectándose, perfecto. Bueno, muy bien. Entonces permíteme acá, vamos a ir compartiendo pantalla y de esta manera ir iniciando entonces con este interesante tema. Muy bien, ante todo darles las gracias, por supuesto, no solamente a nuestros invitados de lujo de la tarde de hoy, sino también evidentemente a la Red Latinoamericana de Protección Radiológica en Medicina, a la Federación de Radioprotección de América Latina y el Caribe, a la ANEN, incluso a Curazao Medical Center, a SOBEPRE y por supuesto a todo el personal de Serofca, de los cuales nosotros somos miembros y que bueno, hemos formado, digamos, todo este tema o esta red de información y de capacitación en línea, en este caso el día de hoy justamente para hablar de inteligencia artificial en medicina. Todos a que nos acompañen en nuestro proyecto de divulgación científica, conocido justamente como Aprendiendo Más. Cada jueves a partir de hoy nos vamos a estar reuniendo. A veces sabemos que por el horario puede ser un poco complicado en algunas regiones, sin embargo siempre lo van a tener disponible en nuestro canal de YouTube. Así que bueno, no se lo pueden perder y de verdad que bueno, espero que lo disfruten. Con el tema de la inteligencia artificial, una de las imágenes, digamos, que normalmente viene a nuestra mente cuando escuchamos el tema de la inteligencia artificial moderna, es justo con una persona, para muchos conocida, uno de los mejores jugadores de ajedrez de todos los tiempos. En este caso, obviamente, cuando estamos hablando eh, de ajedrez, estamos hablando precisamente del análisis que tenemos que hacer de manera consecutiva con cada uno de los pasos que nosotros estamos haciendo. En este caso, Kasparov lo tenemos allí, pero también lo tuvimos, sí, justamente en 1989, posterior a un proyecto de IBM en relación al Deep Blue Team. Generó IBM lo que primeramente se pudiera ver como uno de los inicios de la inteligencia artificial en relación a procesar o a responder ante una serie de movimientos que en este caso daba Kasparov. Tanto es así que tuvo unas pérdidas, ¿sí? También ganó unos cuantos encuentros, pero definitivamente
permitió construir lo que nosotros denominamos o artificial. Pero también existen muchísimas cosas, ¿no? Muchísimos mitos en unos casos, muchísimos comentarios que a veces no están lo suficientemente bien claros o bien definidos y que por ello entonces tenemos que ir abordando justamente en la tarde de hoy. Y esto lo vamos a hacer justamente para ir analizando este proceso. Permítanme aquí justamente este proceso en el cual la máquina y el humano se integran. Incluso está la duda de, bueno, ¿llegarán a ser las máquinas tan o más inteligentes que nosotros? ¿Será posible que, por ejemplo, puedan llegar a cobrar una especie de vida artificial? Bueno, justamente eso lo vamos a descubrir entonces en esta tarde de hoy. Y quería comenzar desde los inicios, por ejemplo, en el caso de 2001, Odisea del Espacio, ¿sí? Una de las películas, digamos, en este caso, en donde Kubrick y Clerk, basándose justamente en el Centinela, escrito en 1948, logran establecer o logran publicar o hacer esta película, la cual se transmite en 1900 en la Odisea del Espacio. Bueno, es una nave espacial, pero aquí lo importante, aparte de toda la odisea que ellos viven en el espacio, justamente es la posibilidad de que la máquina, ese HAL 9000, pudiera sublevarse ante la tripulación. Es decir, ante una serie de eventos y donde ellos quieren descomponer la máquina o sencillamente apagarla, la máquina empieza ahora a defenderse buscando su salvación, ¿no? Entonces, claro, fíjense ya ustedes desde esta misma época, estamos hablando 1900, ya de los entre los 60 y los 70, justamente ya comienzan preguntas en relación a lo que pudiese ser la computación y a lo que pudiese llegar a ocupar las máquinas o a generar las máquinas. De aquí, por supuesto, entonces, que estemos justamente en el proceso. Permítanme acá que estoy viendo los comentarios y por supuesto darle las buenas tardes a todos quienes ya se están conectando allí. Maravilloso. Y así ya los tenemos a todos aquí pendientes de sus comentarios. Entonces, también tuvimos el caso, por ejemplo, de Inteligencia Artificial, una película justamente del año 2001, en donde ya aquí este niño sentía efectivamente, o este niño robot sentía y hacía ver que era casi, o sea, era una máquina, pero que se hacía ver técnicamente como un niño, ¿no? Incluso en el tema de los sentimientos, etcétera. Luego también tenemos el caso de Yo Robot con Will Smith, una película así ya del 2004, pero también existen un montón de cosas, ¿no? Por ejemplo, el caso de Matrix, tanto es así que fíjense que la inteligencia artificial ha marcado que existen incluso quienes piensan, bueno, que pudiéramos tener futuros digamos, prometedores como Matrix o como Wall-E o sea, que pudiésemos llegar a tener opciones como esta. Sin embargo, hoy vamos a descubrir precisamente en qué consiste la inteligencia artificial y por qué es o no posible llegar a escenas como Matrix. No tanto por los efectos que ella tenía, sino por el hecho de poder meternos a la Matrix y poder vivir como si estuviésemos, por ejemplo, en un mundo simulado. También tenemos, por supuesto, el caso de Wall-E, en el caso de Disney Pixar, en donde ya nuestros robots tenían casi hasta sentimientos, como es el caso de Wall-E, ¿sí? Y por supuesto que trajo algunas complicaciones a los seres humanos, porque bueno, ya teníamos todo tan automatizado que obviamente llegábamos a ser, digamos, en estas dimensiones. Entonces, visto todo esto, justamente tenemos una serie de ventajas y desventajas con respecto a la inteligencia artificial. Sin embargo, vamos a ir descubriendo hasta qué punto realmente existe, por ejemplo, la pérdida de empleos, hasta dónde, bueno, tenemos el tema de la falta de toque humano, de la empatía, de la inteligencia emocional, hasta qué punto es realmente esto. Por otro lado, también vamos a ver un poco las ventajas en relación a la eficiencia, la exactitud, la precisión, el ahorro de dinero, mejor seguimiento, disminución de la carga de trabajo, incremento de tiempo con el paciente y en el caso, por ejemplo, en el caso de casos críticos. Es decir, vamos a ir analizando y vamos a ir conectando entonces desde los inicios de lo que pudiese ser la parte teórica de la inteligencia artificial hasta efectivamente la parte clínica. Y ojo, poder intervenir en el momento que gusten, por supuesto, para dar un punto adicional o no, para poder conversar, discutir. Obviamente la idea de este encuentro es precisamente ese, ¿no?
Y por supuesto invitar a todos quienes nos están viendo a que abramos nuestra mente, ya que cuando le abrimos una nueva idea jamás volverá a su tamaño original. Así que aquellos que temen a la inteligencia artificial, por favor veamos la hora desde una nueva perspectiva, comprendamos justamente cuál será el alcance y precisamente para hablar de alcance tenemos que comenzar con la diferencia entre lo que es inteligencia natural e inteligencia artificial. Es decir, cuando nos referimos a inteligencia, por ejemplo, que el pulpo es muy inteligente, no es porque puede, como este pulpo en particular, puede pronosticar quién va a ganar el partido del Mundial, ¿no? Y no sabemos ahora qué vaya a pasar con el Mundial de Qatar. Pero cuando nos referimos a esa inteligencia natural, es que al igual que nosotros los seres humanos, también en la naturaleza, en los demás animales, vemos cómo hay una inteligencia asociada a cada una de las especies. Ahora, es posible que nosotros comparemos nuestra inteligencia con la de los demás. Obviamente aquí pasaríamos a un punto que Einstein mencionó perfectamente y se refería justamente a que si juzgamos a un pez por su habilidad para trepar árboles, entonces vivirá toda su vida pensando que es un inútil. Es decir, tenemos que analizar entonces la inteligencia y en particular la inteligencia natural como el aspecto precisamente de desarrollo que puede tener cada una de las especies, incluyendo el ser humano. Y de esta manera entonces vamos a poder categorizar, marcar un límite o no de lo que pudiese ser la inteligencia natural versus la inteligencia artificial. En el caso de la inteligencia de la natural, por supuesto, sabemos que incluso en el tema de los elefantes, en el caso de los sentimientos, en el caso de la inteligencia emocional, ellos la tienen. Y además, ante el fallecimiento de alguno de los animales de la manada, tenemos un punto de mucho desarrollo. Sí, aquí hay que comentar que los zetas en forma general tienen una inteligencia que es muy cercana a la nuestra. Su cerebro está altamente, o sea, las células, o sea, se supone que tienen una tasa de... Claro, por supuesto que ellos los vemos en los acuarios y hacen una serie de piruetas, etcétera, pero esto va mucho más allá. Es decir, en términos de comprensión e incluso poder conseguir sus propios alimentos. Es decir, aquí al final estamos viendo que hay una inteligencia natural. Y fíjese, no nada más en eso, es decir, también tenemos el caso, por ejemplo, de los hormigueros, de los diques hechos por los castores, los panales de abeja y por supuesto incluso hasta los nidos. Para que tengamos una idea, en el caso de un hormiguero, a veces vemos el hormiguero muy sencillamente como esta imagen que vemos acá. Organización dentro del hormiguero. Hay una serie de características específicas en términos de dónde almacenan la comida, de dónde vamos a tener a la reina, dónde tenemos a las trabajadoras. Es decir, hay todo un proceso que permite y garantiza justamente la evolución. Podemos ver en macro, es decir, quiero que tengamos la idea, la referencia en términos macro de lo que corresponde a un hormiguero, que externamente lo vemos todo el nivel de detalle y de inteligencia que tuvo que ameritar para poder desarrollar esto. Y uno dice, bueno, entonces la inteligencia se puede traducir como esa capacidad de desarrollar cosas, es solamente una capacidad atribuible a nosotros los seres humanos o no. Porque bueno, tenemos también el caso de los diques de castores, es decir, el desarrollo que se tiene no solamente en la creación del dique, sino incluso desde su concepto en poder obtener. Entonces, ante todo esto, quisiéramos comenzar con el doctor Rafael para ir hablando de este tema de la inteligencia natural versus la artificial. ¿Cuál es su opinión al respecto? Sí, yo creo que tal vez el punto de partida sería la visión que tenía el profesor García Vaca de la Universidad Central de Venezuela. Él lo que planteaba era que todo lo que el hombre produce como ser natural que es también natural. Entonces, siguiendo esa misma línea de ideas que se venían planteando, todos los objetos, se supone que toda su producción es parte de lo que vendrían siendo productos que son naturales. O sea, lo que es una casa se puede ver en la misma forma que vemos el panal en el caso de las abejas, pero eso puede ser extendido, ahora yendo al tema que nos ocupa, a lo que tiene que ver con las máquinas en sí. Las máquinas en su diseño están concebidas para extender las capacidades que ya tenemos.
cuando uno ve científicamente toda una serie de, ahora yendo un poquito fuera, de técnicas que tienen que ver con espectroscopía en ciencia, las técnicas espectroscópicas, los sentidos que tenemos para poder analizar y estudiar las cosas. Entonces, pero todo eso, según la visión de García Vaca, son productos naturales, herramientas que se construyen para tener una mayor efectividad en la sobrevivencia que tenemos que tener en la superficie del planeta. Entonces, si quieres, pasamos a la siguiente. Sí. Entonces, aquí podríamos plantearnos cuál sería el basamento de esa inteligencia con la que el hombre va a extender a través de estos productos que serían naturales su capacidad. Entonces allí podemos considerar lo planteado por Gottfried Leibniz, que por cierto, en la imagen anterior lo veía Isaac Newton. Ellos fueron las personas que codiseñaron, por decirlo así, el cálculo diferencial e integral que revolucionó la manera de tratar matemáticamente los problemas prácticamente en todo el campo de la ciencia. Inteligencia artificial, lo que sería la característica universalis y el calculus rationator. Lo presentamos en la siguiente lámina. Ajá. Sí. Entonces, lo primero sería el lenguaje más básico que uno pueda concebir. Está planteado en su forma más elemental y está pensado así para que cualquier tipo de ciencia y que uno pueda concebir tenga una traducción fácil allí. Ese lenguaje, en su naturaleza, carece de todo que pudiera tener cualquier idioma humano. Entonces, eso está concebido de esa manera porque permite, ahí vamos a tener la precisión requerida para poder manipular todo esto en una forma lógica. Podemos pensar en una máquina, pero podría ser simplemente una secuencia de reglas a seguir para poder deducir. Entonces, eso creo que lo podemos ver en el siguiente punto. Sí. La segunda característica, que es calculus rationator, que, o sea, si lo vemos en términos de lo que vamos a discutir aquí, en esencia sería la máquina a usar para llevar en forma moderna, lo iba a conformar lo que nosotros llamamos hoy hardware, o sea, si nos vamos dos siglos más atrás. Entonces, ahí no hay máquinas como las que estamos empleando hoy, y ahí tendríamos que considerar solamente los silogismos en filosofía. O sea, allí estamos hablando de unas reglas que hay que seguir con ciertos pasos. Y lo podemos ver simplemente como un mecanismo. Una cosa es escribirlo en papel, en una secuencia, pero otra cosa sería, en términos de la máquina que tenemos hoy, tener un dispositivo que lo haga a una tremenda velocidad. O sea, sería algo que se podría hacer muchísimo más rápido. Ahora, entonces, ajá. Sí, disculpe que lo interrumpí. Ok. Ahora tendríamos que plantearnos qué definición es la que le podemos dar a esto. Claro, porque... ¿Qué definición vamos a darle a inteligencia artificial? Claro, porque justamente lo quería interrumpir, profe, justamente por el tema de que entonces al final el caso de la inteligencia artificial requerirá de una definición muy específica, es decir, o es que hay algunas subáreas que después vamos a analizar. Entonces vamos a ver cómo usted lo pudieran definir o cómo pudiéramos definir el tema de la inteligencia artificial. Bueno, aquí se podría hacer como una especie para ver qué definiciones supuestamente están dadas, pero podríamos recurrir como punto de partida a la dada por John McCarthy, que fue pionero en el campo. Entonces él cuando lo plantea dice que la meta de la inteligencia artificial es desarrollar máquinas que se comporten como si fueran inteligentes.
bueno, como un punto de arranque ocurre que puede estar bien. Sin embargo, el defecto que tiene una definición refiere solamente, y yo creo que está bien claro allí, al aspecto de poder emular el comportamiento inteligente. Claro. Pero el detalle está que el interés que tenemos en todo esto va mucho más allá de poder hacer algo como eso. O sea, se supone que hay una serie de aplicaciones, entonces uno siente que esta definición no cubre completamente. Y en ese sentido hay otra dada por Elaine Rich de la Universidad de Texas, que me parece a mí que está más cerca de lo que realmente tenemos entre manos, ¿no? Y es: inteligencia artificial es el estudio de cómo lograr que las máquinas hagan cosas que por el momento la gente hace mejor. Esto probablemente está bien situado porque además tiene la particularidad de ser una idea completamente móvil. O sea, Claro. cambia continuamente en el tiempo. No tiene frontera. Porque, bueno, porque básicamente el punto está en que no hay frontera. O sea, esto se está moviendo continuamente. ¿Ok? Entonces, ahora podríamos pasar a ver cuántas clases o tipos de inteligencia artificial tenemos. Entonces, hoy podríamos identificar 3, aunque yo tengo que ya comentar que la que está en vigor es la primera, que la que estamos viendo aquí. Y claro, tiene un título que puede ser algo que no ilusione, porque habla de débil o circunscrita. Pero en términos realistas, eso es lo que tenemos, ¿no? Bueno, en las siglas en inglés es ANA. Entonces, se caracteriza por manejar tareas sencillas o también tareas con pocos elementos, aunque en sí las tareas no sean sencillas. Y es la inteligencia artificial que tiene un desarrollo muy extendido en este momento y está en investigación en este momento. Porcentualmente es donde se hace más investigación. Aunque sea débil o circunscrita, tiene la particularidad de ser extraordinariamente útil para la solución de montones de problemas. Entonces aquí hay que tener presente que el uso, utilidad que pueda tener es el primer factor que hay que considerar. Luego viene, porque hay que hablar de 2 tipos más, la que podría llamarse fuerte o general, AGI por las siglas en inglés, y tiene una meta hipotética que no es poca cosa, y es alcanzar, o sea, si es que eso es posible, consciente. Cuando hablo del estado consciente, es una meta que intimida porque ya empieza, el problema arranca por tener una dificultad considerable en poderlo definir. O sea, todas estas cosas, para poderlas llevar a la práctica, una propiedad que tienen que tener es que yo las tengo que poder definir en forma clara. Entonces, cuando ya empiezo a tener problemas con la definición, allí ya parto de Claro. dificultades. Pero para ponerlo en términos del contexto de lo que estamos hablando, en el estado consciente que está planteado allí, estamos hablando de que el individuo tiene que tener percepción de sí mismo, percepción del entorno en el que se encuentra, la percepción de cómo los dos interactúan. Entonces, como vemos, es una tarea que es colosal. Sin embargo, hay que decirlo porque es verdad, este tópico, por lo futurista, aunque se ve muy hacia futuro, es muy futurista, es objeto de una investigación, aunque es una que va a tener límites. O sea, comparada con la previa, Claro. esto porcentualmente va a tener un peso menor. Y finalmente tenemos un tercer tipo, que es la superinteligente, por la sigla en inglés ASA, que existe solamente en un terreno que yo calificaría de especulativo y controversial. Y debiera corresponder, o sea, si lo segundo ya era un reto descomunal,
Ahora imagínense esto que está planteado aquí. Tiene que corresponder a sistemas que son humanos. Sin embargo, me es pertinente acotar que en términos, por ejemplo, de nuestra percepción sensorial, o sea, hablando de los 5 sentidos que nosotros tenemos, actualmente ya disponemos de máquinas que son capaces de extender nuestros sentidos. Cuando yo hablaba de las técnicas espectroscópicas en ciencia, por ejemplo, que es el ejemplo más sencillo que se me ocurre tocar ahora, ellas ya de por sí solitas han extendido la capacidad que tenemos para ver cosas. Allí podríamos hablar tranquilamente, Claro. en ese caso, de una realidad aumentada. Entonces, cabe hacerse la pregunta, si eso ocurrió con nuestros sentidos, ¿puede ocurrir con otras cosas también? Sí, pero como dije antes, si la segunda clase se puede ver como un reto, la tercera está muchísimo más lejos. Bien. Ok, entonces... Ahora, fíjese, profe, escuchándolo, viene entonces a mi mente, obviamente, a ver, un concepto que sería intuitivo, ¿no? Para todos aquellos quienes nos están viendo y que probablemente tienen muy de lejos el tema de la inteligencia artificial. El comprender que, bueno, a partir de una serie de datos, de ingresos, de información de ingresos, se procesan de una determinada forma y tengo una salida, un resultado. Es decir, ahorita todavía no vamos a analizar qué es lo que está ocurriendo con un ejemplo como este, con un esquema como este, pero lo que sí está muy claro es que tengo una cantidad de información de entrada y una cantidad de información de salida. Y cómo se procesa en el intermedio, bueno, dependerá por supuesto de la clasificación que usted describe. Pero a mí esto me suena muchísimo y a todos quienes nos están escuchando, nos debería sonar mucho a cómo funciona nuestro cerebro. Es decir, justamente esa emulación que usted menciona, justamente se parece a estas conexiones que nosotros tenemos en el cerebro humano y que van justamente en el proceso de esa conexión o esa cantidad de información que nos permite estar o interconectar a una cantidad de neuronas y por supuesto transmitir información de una a la otra. Es decir, al final, a partir en el caso de una neurona, nosotros tenemos que a partir de un estímulo podemos llegar a desencadenar una determinada respuesta y a partir de una cantidad de particular, por supuesto, de conexiones sinápticas, bueno, evidentemente tenemos ahora un comportamiento o una inteligencia artificial que lo que busca es compararse con esto. Es decir, al final hemos escuchado el tema de inteligencia artificial, incluso les voy a adelantar algo que tiene que ver justamente con el machine learning o el deep learning. Es decir, tenemos como tres áreas o tres formas de ver el tema de la inteligencia artificial, o será más bien que el machine learning y el deep learning lo podemos ver como dentro de la inteligencia artificial. Para esto me gustaría justamente escuchar al doctor Miguel Martín, a ver un poco cómo podemos entonces, sí, ya sabemos que, digamos, pudiéramos estar emulando a partir de lo que denominamos como inteligencia artificial, justamente estas conexiones en nuestro cerebro, pero quisiéramos ir más allá, es decir, cómo lo podemos ir comprendiendo ahora sí en términos de una especie como de cascada, en términos de las consideraciones que usted tiene acá para presentarnos. Bueno, un poco para seguir la discusión, quería antes comentar brevemente que las 3 formas de inteligencia, quitando la intermedia, que es la que supone que llegarán a tener máquinas conscientes, en cierta forma se toca en todos los aspectos. O sea, siempre se está buscando, en el sentido que lo mencionó Rafael, aumentar la inteligencia del humano a través de la inteligencia artificial, por la mayor percepción. Entonces, bueno, ahora yendo al tema concretamente aquí que se está mostrando en la lámina, la inteligencia artificial es como un gran compendio de temas que eventualmente, podríamos decir, hay un subconjunto que es el que tiene que ver con la capacidad de entrenar máquinas, que sería lo que llamaríamos propiamente el machine learning. Sin embargo, hay cosas de inteligencia artificial que no tienen nada que ver con necesariamente entrenar una máquina. Por eso es que machine learning viene siendo un subconjunto
dentro de lo que es la temática de inteligencia artificial. Y como un elemento particular dentro de Machine Learning, hay varios métodos matemáticos, algorítmicos de computación que permiten hacer ese entrenamiento de las máquinas, pero en particular hay unos que llaman poderosamente la atención y que conectan con lo que se mencionó ya, con buscar analogías con el cerebro humano o con un cerebro en general. Entonces, que eso ya sería el uso de lo que se conoce como redes neuronales. Las redes neuronales son simplemente, en su contexto más general, algoritmos que están diseñados para emular cómo se supone que aprende un cerebro, y eso permite, por supuesto, entrenar máquinas, porque uno puede hacer una red neuronal relativamente sencilla. Por ejemplo, entre esas cosas que tenemos ahora de máquinas que de alguna manera realizan pocos pasos, pero inteligentemente, son todas las líneas de montaje de los vehículos, de los carros. Todas esas líneas de montaje, cada una tiene un robot que hace 3 o 4 o 5 pasos para colocar una puerta, soldar, poner unos tornillos y ya está. Y eso son pasos que son enseñados al robot a través de elementos de inteligencia artificial, porque cuando cambian el modelo del carro, donde va el tornillo está en otra posición y la máquina tiene que ser entrenada a localizar esa posición. Entonces eso es un ejemplo de lo que serían las técnicas de Machine Learning, usando inclusive redes neuronales, pero pudiera usar otro tipo de algoritmos que no son redes neuronales. Cuando uno va al caso de redes neuronales, ya estamos hablando en otro subconjunto en el cual las redes neuronales se vuelven cada vez más complejas. Si uno sabe de antemano que el cerebro humano tiene billones de neuronas y la cantidad de interconexiones entre esas neuronas es un número todavía mayor, y además de eso están continuamente haciendo, a medida que yo voy hablando, se están haciendo conexiones. Emular un cerebro humano es algo extremadamente complicado, y si uno tiene un tema desde el punto de vista de un algoritmo, que pasar a una situación donde la red neuronal se vuelve más compleja. Y eso se logra mediante añadir capas escondidas donde se procesa la información. Eso nos podríamos referir a un esquema. Y eso ya se conoce como deep learning, que es la enseñanza profunda o el entrenamiento profundo, pero no es profundo en el sentido de que es mucho más fundamental, así como obtener una awakening en inglés o llegar al conocimiento universal, sino profundo en el sentido de que hay mucho más procesamiento interno que no nos es visible ni en la entrada ni en la salida de esa red neuronal. O sea que definitivamente uno de los mecanismos que sí están claros y que además Antonio lo conversaba muy bien en la reunión previa que tuvimos a este evento, fue justamente que las redes neuronales se convierten como una especie de matriz inicial, ¿no? De matriz iniciadora o de general de todo este proceso, pero que además este proceso llevó o vino con una serie de etapas, es decir, no es que estamos aquí de primera mano en el primer intento. No, obviamente las redes neuronales, el concepto en sí, me va a corregir Rafael probablemente, pero se puede decir que se inicia con lo que es desarrollar desde el punto de vista algorítmico o matemático un modelo equivalente a lo que sería una neurona, que luego ese modelo fue evolucionando a una cosa que se llamó perceptrón. No sé si Rafael puede dar la fecha. Sí, aquí lo tenemos, aquí lo tenemos para... Esto se puede comentar. El concepto original es de Pollock y de Pitts, del año 43, que viene con un modelo matemático. Ahora, el perceptrón, en su origen, aunque no se crea, era pensado como hardware, no como software. Ok. El modelo se basa en trabajo del año 43. Sí, es correcto. Vuelvete al anterior, por favor.
Sí. Para mostrar un poco la historia en general. Bueno, pero básicamente en esa década de los años 50, 60 y 70 del siglo pasado, es donde está la introducción tanto del concepto de la neurona artificial, el perceptrón, la red neuronal, pero redes neuronales sencillas, que ya vamos a ver un poquito cómo se describe su esquema, o cómo se puede representar su esquema. De hecho, es un esquema muy parecido al mostrado en una lámina anterior, al introducir el tema de la analogía con el cerebro. Luego viene una etapa en la cual no es que no se estuviera haciendo machine learning antes. Estos nombres son etiquetas históricas. Son un momento en el cual alguien lanza el nombre por primera vez y la gente lo empieza a usar. Igualmente, en la década de los 80, en alguna fecha dentro de la década de los 80, alguien emitió el nombre de que, bueno, lo que está pasando realmente es entrenando máquinas y se emitió la frase machine learning, y con eso quedó de ahí en adelante su uso. Y eso se extendió hasta este siglo y continúa. No es que ha dejado de continuar. ¿Por qué no ha dejado de continuar? Este esquema que está presentado en la lámina obedece a lo que sería como la evolución de redes neuronales en su pasaje por su uso en machine learning, pero ya, y también es una cuestión de momento en el tiempo en el cual se le da ese nombre. Al cabo de un tiempo, el machine learning y demás, alguien tuvo la genial idea de empezar a poner más capas, como se ve un poco en el esquema que está en la parte inferior a la derecha, que de alguna manera, aparte de una capa de entrada y una capa de salida, hay una serie de capas intermedias. Y eso hace que haya más conexiones en esa red neuronal y le da unas nuevas posibilidades. Y una de las nuevas posibilidades, y eso es lo más emocionante y lo más interesante, es que estas redes neuronales para realizar deep learning son redes que son capaces de detectar patrones de una forma no supervisada. Eso es un tema interesante porque en ese interés en emular el cerebro, nuestro cerebro lo que hace precisamente es generar patrones en base a señales que obtiene del exterior. Entonces, amigos míos, los colores no existen, son producto de nuestra imaginación. Los olores no existen, son producto de nuestra imaginación. Y todo lo que vemos no es como lo ven los ojos, sino es producto de nuestra imaginación. Todo lo construye el cerebro, todo lo construye la red neuronal. Y esos patrones, nosotros aprendemos a identificar caras, precisamente porque vemos los patrones y sacamos nuestra propia conclusión. Esa es la cara de mamá, esa es la cara de papá, esta es la cara del tío o de la tía. Y esa es la manera en la cual funcionan estas redes para hacer deep learning, tienen ese componente. Y eso es un tema que es interesante porque empieza a aparecer lo que se llaman propiedades emergentes. Salen de los algoritmos que nos llevan a descubrimientos, inclusive a descubrimientos de cómo funciona nuestro cerebro y de cómo debería ser la definición de inteligencia que se mencionaron antes, cómo debería uno entender qué es inteligencia para empezar. Para definir que una máquina va a ser inteligente, tenemos que primero saber lo que es inteligencia, y ese es un término que no está necesariamente muy claro. Y con todos estos avances que ha habido, justamente por los desarrollos que se han producido en el tema de inteligencia artificial y de redes neuronales, sobre todo en las redes neuronales para hacer deep learning, se ha podido establecer nuevas maneras de entender la propia inteligencia humana. Seguimos para otra lámina. Sí. Fíjese que aquí justamente está un poco el tema histórico, ¿no? En relación a las publicaciones que se han tenido en relación primero al modelo del perceptrón, las publicaciones que se vinieron llevando con ello, así como también ya, digamos, la reacción en cadena debida principalmente a lo que era el pesimismo de la comunidad, en la prensa, todo lo que tenía que ver con un invierno en lo que era la inteligencia artificial, todo un proceso desde el 69 hasta el 86 en donde se le daba como mucha expectativa, pero estaba allí como en stand-by, ¿no? Hasta que finalmente
surgen, digamos, nuevamente el tema del backpropagation y también el tema de de las redes neuronales con convolución, ¿no? O convolucionales. Sí. El backpropagation. Pero sí, estoy nada. Bueno, lo podemos ver a lo mejor en la lámina siguiente, pero esencialmente cuando tiene uno una entrada y una salida, y la salida se compara con algún resultado que se espera que dé. Generalmente la salida es una clasificación que hace la red neuronal, o un patrón emergente que surge de la red neuronal. Ese patrón tiene que ser adecuado. Si no es adecuado, eventualmente hay que modificar la red. Pero modificar la red no significa que ahora voy a meterle más neuronas o voy a poner más conexiones, sino de alguna manera yo interrelaciono esas neuronas de una manera diferente y eso se hace a través de peso. Entonces, esa información de salida se regresa, se propaga en el tiempo, en el sentido contrario al tiempo, es decir, se va del presente al pasado y llega hasta cambiando todas las proporciones en cuáles las conexiones que intervienen dentro de la red, entre las neuronas de la red neuronal, y entonces se ajusta la red neuronal de manera tal de que eventualmente cuando se le da una entrada que debe tener una respuesta de salida determinada, ella siempre obtenga la respuesta correcta, en cierta manera, o de el mismo patrón emergente. Entonces, fíjese, Eso profe, es, ahora, eso cómo funciona esa forma. ahora, si esto es así, entonces nosotros podemos hacer una comparación muy sencilla entre lo que sería una neurona, ¿sí? Desde el punto de vista, digamos, conceptual, es decir, entendiendo que tenemos un cuerpo celular, unas dendritas, el axón, existe, digamos, el proceso de sinapsis para conectar, y justamente lo que pudiese ser una neurona artificial, es decir, yo tengo una cantidad de informaciones o de conexiones en la entrada, información de entrada, tengo acá, digamos, un proceso de suma ponderada, una función de activación y finalmente tenemos un proceso de salida. Es decir, que al final esa neurona artificial la pudiéramos ver al igual que una biológica, va a tener múltiples entradas, va a tener una salida y esta se puede calcular justamente realizando una serie de procesos o de operaciones. Es decir, que al final esa serie de redes o esa serie de neuronas se pueden conectar y de esta manera tener lo que conocemos como una red neuronal. Es decir, una red tanto biológica como artificial. Una red neuronal consiste en una serie de unidades simples, llamadas en este caso neuronas, y que reciben y transmiten señales unas con otras. Pero que además vamos a tener una serie de capas, ¿no? Que creo que además eso es lo que vamos a justamente a diferenciar. Es decir, yo puedo tener una entrada, una capa oculta de procesado y luego una capa de salida. Pero, fíjese, yo lo escucho a usted y quienes nos están viendo, obviamente pudieran pensar, bueno, pero es que hasta ahora pareciera que es demasiado sencillo. Es decir, tú lo que me estás diciendo es que la inteligencia artificial que utilizamos para el diagnóstico de una serie de patologías o para diagnósticos, por ejemplo, incluso para identificar cosas tan sencillas como en el caso del COVID, ¿sí? Que tuvimos, por ejemplo, la posibilidad de reconocimiento facial, de identificación de personas e incluso de posibilidad de que pudiesen tener algún tipo de sintomatología. Y entonces ya aquí uno dice, bueno, ya va, esto no pareciera algo tan sencillo como una red neuronal tranquilita de una entrada, una capa intermedia de procesado y una capa de salida. Es decir, pareciera que hay mucho más allá. Y justamente no solamente tenemos el tema del procesado, sino que incluso hay aplicaciones, por ejemplo, para seguimiento de personas que pudiesen estar o no contagiadas. Incluso tuvimos el caso de Google, por ejemplo, del análisis que se tenía en términos de movilidad de las personas, ¿no? En relación a cómo se conectaban. Y por supuesto que también tenemos una serie de conexiones en lo que va justamente con el proceso de la inteligencia artificial aplicada a la medicina. Pero antes, y justamente ya quiero darle la palabra al doctor Osvaldo Ramos, pero antes de hablar con el doctor, justamente hablar de este tema de su aplicación en el ámbito del diagnóstico médico, creo que es inevitable que analicemos muy brevemente, obviamente, esta serie de network, de conexiones, de redes que pudiéramos en toda esta red o esta cantidad de redes neuronales que disponemos. Pero sí sabemos que tenemos una clasificación muy sencilla, profesor Miguel, y con esta me gustaría que pudiésemos ir cerrando para darle paso a la aplicación clínica.
¿Cómo podemos relacionar ese tema del Machine Learning con el Deep Learning? O sea, ese tema de esa verificación supervisada o ese acompañamiento versus lo que ya pudiese ser o considerarse como esa inteligencia profunda. Vamos a ver. Bueno, como vimos antes, Machine Learning incluye un tema bastante amplio, donde una parte del tema se maneja con redes neuronales. Entonces, dentro de lo que se maneja con redes neuronales, ahí estaría debajo de Machine Learning hay una capa donde tenemos lo que tendríamos a la izquierda, que es el Deep Learning, y lo que tenemos a la derecha, que es el Shallow Learning. El Shallow Learning, usando redes neuronales, es usar una red neuronal sencilla. Cuando digo sencilla, es una, dos capas, más o menos. Y de alguna manera están interconectadas de una forma, llamémosla rígida. Aunque el esquema de pesos de las conexiones puede ser variado para el entrenamiento que tenga la red neuronal. Okay. Luego está, en el caso del Deep Learning, aquí se abren dos posibilidades de aprendizaje. Eso también es válido para cualquier método de aprendizaje. O sea, estos son dos maneras de aprendizaje que hay en cualquier ámbito de la inteligencia artificial. El supervisado y el no supervisado. Pero estamos hablando de redes neuronales, eso existe para los dos tipos de redes neuronales, tanto las shallow como las deep, exactamente igual. Pero vamos a ver el caso de lo que sería en el caso supervisado. El caso de aprendizaje supervisado es básicamente que a una red neuronal se le da un conjunto de datos de los cuales se conoce cuál es la clasificación. La clasificación es conocible. Por ejemplo, yo le doy un conjunto de pelotas, unas son blancas y otras son negras, y entonces eventualmente yo sé cuánto le he dado pelotas blancas y negras. Esa red que ha sido entrenada de esa manera, a un aprendizaje supervisado, debe dar una respuesta de que siempre que le pega una pelota blanca, diga que es blanca, y siempre que le doy una pelota negra, diga que es una pelota negra. Luego se somete esa misma red a un conjunto de pelotas que tenemos blancas, negras y grises. Entonces la red eventualmente con las grises va a tener un problema. Y entonces clasificará algunas grises como blancas y otras grises como negras. Entonces es una forma de comprobar qué tan buena es la red en ese sentido. Entonces siempre en un aprendizaje supervisado hay un conjunto de datos que son de entrenamiento y luego hay un conjunto de datos que es para probar cómo funciona la red o determinar la suficiencia y demás. En el caso no supervisado, y este es el tema más interesante que hay hoy en día, es que la red sola, uno le da un conjunto de datos que no tenemos idea de cómo están clasificados y un poco el esquema que está debajo de la pelotica de no supervisado, en el esquema que se muestra, es que uno le da un conjunto de puntos de datos y la red sola determina que unos grupos que están dados por esos colores que están mostrados allí en forma diferente. O sea, ¿qué es lo que hace nuestro cerebro normalmente? O sea, nosotros viendo la parte izquierda de esa imagen, vemos que los puntos están agrupados alrededor de ciertos centros, porque eso está haciendo nuestra red neuronal, que es muy buena, es excelente, y la red neuronal no supervisada en Deep Learning hace exactamente lo mismo, encuentra los patrones. Claro, esto es un ejemplo muy sencillo, pero donde es muy importante eso es en el caso de las imágenes, que es donde es estelar en este caso, y ahí es donde yo creo que ya podría hablar Sí, porque ojo, fíjese, justamente, digamos, en patrones sencillos de entrada y de salida, de clasificación, pudiéramos ir comprendiendo esto, ¿no? Pero justamente cuando nos vamos a lo que es el análisis de las imágenes es justamente en donde pasamos inevitablemente a un punto clave, es decir, cómo podemos nosotros justamente a partir de la cantidad de información que manejamos en el punto de vista clínico, en términos ya de toxicidad, de patologías, de imágenes, de biomarcadores, de demografía, incluso el patrón genómico. Es decir, tenemos tanta información que obviamente en el caso de las imágenes médicas es un caso clave y fundamental a la hora
de la utilización rigurosa de lo que nosotros conocemos como la inteligencia artificial. Y justamente quisiera entonces darle, sí, el paso al doctor Osvaldo Ramos, un poco para ver la parte práctica, doctor. ¿Cómo nosotros podemos entonces ahora sí comprender este tema de la inteligencia artificial aplicada ahora en el ámbito clínico y sobre todo en el caso de las imágenes? Buenas tardes, Omar. Oye, excelente, Rafael, Miguel y Antonio, por compartir un tema tan interesante. Radiología viene de blanco y negro, obviamente es binario, unicero. Esa es la explicación que está dando Miguel y Rafael, de verdad, muy aleccionadora. En imagenología, obviamente ha tenido mucho despunte posterior del año 2015. ¿Okay? En el año 2017 prácticamente las sociedades continentales le dieron un valor importante en este modelo de interpretación bajo un modelo de algoritmo. Si bien lo explicaron en las diferentes capas, si vemos la inteligencia no es más que aprender, entender, razonar y tomar una decisión. Esos son los pasos que de alguna manera estamos viendo aquí. Las máquinas se están llenando con datos de anotadores expertos que están dando los ceros y los unos, los blancos y negros, donde están las lesiones o son normales. Eso se va a entender, se va a procesar una decisión como tal. En imágenes, obviamente, donde ha tenido más impacto y ha sido precisamente un catalizador la situación de pandemia COVID, es precisamente con la radiología de tórax y obviamente con la tomografía de tórax, entendiendo que hay una alta demanda de estudios y tengo una capacidad de respuesta humana adecuada para esta gran cantidad de imágenes. Entonces puede ser útil de un modo asistencial, no sustitutivo del radiólogo humano, pero sí lo va a ayudar en muchas tareas y, ¿por qué no?, le va a ir orientando en donde lo que clínicamente debería guardar relación. Entonces fíjense que la radiología la volvemos a ver y prácticamente no muestra tantos cambios significativos. Este mismo paciente se le realiza una tomografía, son pacientes del Centro Sagrada Familia donde estoy actualmente dirigiendo la unidad de imágenes. Dale la próxima. Sí. Se le hace la tomografía. Fíjense que la tomografía muestra en técnica de ventana pulmonar unas opacidades periféricas difusas que son características de COVID, que no la misma en la radiología y que la radiología con la aplicación nos mostró un 67% de probabilidad. No hay adenopatía, no hay engrosamientos pleurales y obviamente yo aquí es observador dependiente. No la imagen, sino el diagnóstico. A mí me impresiona esa característica, lo doy para COVID, pero no puedo cuantificarlo. Soy cualitativo. Dale la próxima. Utilizamos otra aplicación que está basada en Siemens y Huawei, ¿ok? Y obviamente al darle el play, él no solamente me las precisa, sino que me las contabiliza porcentualmente. Entonces yo ya tengo un análisis cuantitativo de la progresión de la enfermedad para estudios comparativos en el timeline del paciente. En este caso tengo un 5,99% a predominio del pulmón izquierdo y me va diciendo las áreas más afectadas y me va mostrando las imágenes que guardan relación con los hallazgos que tenía. Entonces fíjense cómo un proceso que venía casi normal, de tomográficamente, si bien es positivo, obviamente mostraba la sensibilidad especial que tiene la tomografía por encima de la radiología en el caso de COVID, pero si soy asistido, puedo tener un análisis cuantitativo de seguimiento comparativo. Bueno, la próxima, el otro paciente es más o menos con las similares características, una radiología de tórax, y cabe destacar que la mayoría de las radiologías de tórax obtenidas de pacientes con COVID a nivel mundial son equipos portátiles. ¿Qué significa? Tengo un bajo kilovoltaje, tengo poca penetración, los pacientes generalmente por su dificultad respiratoria no tienen una apnea apropiada, o sea, no puedo tener el patrón estricto, pacientes tienen dificultad respiratoria, pero fíjense, no tengo consolidado, no tengo adenopatía. Uy, ya, que creo que lo perdimos por el internet. Vamos a esperar a ver que vuelva a conectarse el doctor Osvaldo Ramos. Vamos a ver, es que esos son los problemas de conexión o de luz. Vamos a darle un... Sagrada Familia está en Maracaibo. Sí, está en Maracaibo, sí, así que las probabilidades de que sea lujo, que sea luz internet o ambas son altas. Vamos a dar un minutico
Pero bueno, mientras tanto podemos ir justamente conversando un poco, ¿cuál sería la opinión de ustedes, digamos, aquí como panel, en relación a esto que nos ha presentado hasta ahora el doctor Osvaldo? Es decir, lo pudiéramos meter dentro de lo que sería inteligencia artificial, dentro de machine learning, dentro de deep learning. ¿En qué fase estaría, digamos, dentro de esta parte de redes neuronales? O sea, estamos viendo, sí, claramente un software en donde yo vacío una cantidad de información que va desde los síntomas hasta las imágenes médicas y me da como resultado un porcentual de probabilidad de COVID-19. Pero ¿cómo lo ven ustedes? A ver. Bueno, de entrada, él no mencionó el software, obviamente utiliza inteligencia artificial. La cosa es que no, probablemente por lo nuevo de su producción, esté usando elementos que pueden ser de deep learning. Pudiera ser. Pero está hecho exprofeso para determinar un resultado diagnóstico. No sé si su entrenamiento fue supervisado o no supervisado. Yo creo que es supervisado. Yo tengo la misma idea, que debe ser supervisado. Sí. Pero eso para poner en contexto. Ahora, definitivamente ese es un tema de inteligencia artificial, está relacionado. Lo que no sé al final cómo separan lo que son las lesiones para poder hacer un porcentaje. Eso es lo que no me queda por el momento una idea clara de cómo lo pudiera estar haciendo. Bueno, vamos a ver. Fíjate, cuando se habla de rayos X en general, claro, acá estamos hablando de una forma particular de trabajar con rayos X, pero para poder delimitar sin dificultades o poder evaluar con más detalle, con muchísimo más información que la que creo que él estaba planteando aquí. O sea, se lo voy a hacer, por ejemplo, con una tomografía, para citar algo, que va mucho más allá de lo que estaba planteado. Allí yo puedo tratar de sacar información que tiene que ver con la atenuación. O sea, podría, partiendo del número CT que el tomógrafo tiene, extraer la atenuación usando una sustancia patrón para poder comparar. Y una vez que extraigo la atenuación, ¿cómo? Los coeficientes de atenuación máximos dependen de los elementos que están detrás. Es decir, está presente hidrógeno, oxígeno, carbono, etcétera. Yo puedo, usando la expresión para la atenuación promedio que yo puedo tener, pudiera extraer el peso que hay de cada uno de los elementos. Y haciendo eso se puede hacer una segmentación de la imagen, por ejemplo. Pero eso estaría limitado a lo que con resolución uno puede trabajar. O sea, hay un tamaño de píxel o de voxel que yo puedo manejar. Aquí es diferente porque estamos hablando de rayos X convencionales, como él planteaba. Acá lo que tenemos es una imagen en 2 dimensiones. Claro, está todo lo que tiene que ver con la resolución de la imagen, dependiendo, claro, de cómo se haya hecho. Si se trata de una radiografía que es digital, ahí vamos a tener problemas con el tamaño. Claro. Sin embargo, si tuviera una placa, la resolución podría ser muy, muy alta. Eso depende de cómo yo quiera manejar. Sí, hay un detalle. Aquí perdón. Disculpa, hay un detalle también, es que ahora creo recordar que este tipo de software maneja lo que es la textura de la imagen, porque hay en las imágenes radiográficas aparecen una textura que la mencionó el doctor, justamente de vidrio esmerilado. Es como si estuviéramos viendo a través de un vidrio esmerilado. O sea, las zonas oscuras que se ven del pulmón se ven cubiertas por un granulado, como si estuviéramos viendo a través de un vidrio esmerilado. Y esa es la lesión. Esa es justamente la lesión que está ocurriendo. Entonces, la manera de verlo,
probablemente influye sobre el número CT, seguramente, pero la manera de verlo no es analizando el valor en sí del número CT, sino analizando la textura en la imagen. Bueno, y justamente ahorita ya se nos incorporó por eso nuevamente creo el que doctor Gilbert- Osvaldo. Vamos a ver, vamos a ver, porque hasta pero ahora no, estábamos Gilberto, especulando. espera, el número CT lo mencioné para tomografía, que no es el caso. Exacto. O sea, Sí, pero- es para tomografía. Sí, pero de todas maneras el veterinado aparece tanto en los dos casos y tiene que ver con la atenuación igualmente, que es lo que se refleja en el número CT. Claro, sí, ahí estoy Claro. de acuerdo. Fíjate lo que estábamos comentando anteriormente, y me disculpan la interrupción, pero por algún motivo se me bajó Tranquilo. el play del internet. Entonces, fíjate que a nivel, cuando empezó el COVID, ¿verdad? Las pruebas de diagnóstico obviamente estaban limitadas y antes se utilizó incluso la tomografía como un parámetro de test. ¿Tienes clínica, tomografía positiva? Tú tienes COVID. Porque la respuesta era más inmediata, entendiendo que era una enfermedad que está progresando de 3 a 14 días. No puedo esperar 72 horas para iniciar el tratamiento, y la radiología muchas veces quedaba negativa y podíamos tener una discusión binaria, 4 colegas, mira, si parece, no parece, y pues doctoras, porque el grosor de corte es de 3 milímetros. En rayos X convencionales de bajo 5 milímetros, y mucho menos en pacientes que tienen limitantes las apneas. Entonces no se trata de que una modalidad es superior a otra, todas son complementarias. ¿Okay? Tengo que verla de manera transversal donde prevalezca la condición clínica. A este paciente me lo colocan así y digo, mira, no tiene clínica, mira, no tengo neumonía, no tengo derrame, no tengo los signos típicos. No, pero tiene clínica. Bueno, va a hacerle la tomografía evidentemente me muestra un patrón. Que aquí sutilmente lo tengo más basal izquierdo, obviamente, pero tengo los ángulos y costos diafragmático limpio. Entonces, ¿cuál es la idea de ver la herramienta como una asistencia? Obviamente, si yo tengo que ver 100 rayos X de toras al día, de ese paciente al día, y tengo que mañana hacer seguimiento a esas 200 estudios al día, y pasado mañana las 300 al día, va a llegar un momento que voy a llegar a agotamiento humano. Entonces, la percepción mía va a decaer por interrupción, por fatiga, por falta de entrenamiento, y, ¿por qué no?, descuido. Tener un asistente auxiliar que me pueda orientar, si quiere le vas dando adelante, sí, que me pueda orientar, mira, esta imagen que está aquí, no la vi, no se trata de que sea toraxia, está la de Siemens, está la de Howard, sí, se está utilizando en Sao Paulo, en Brasil, de manera institucional, está la de la Sociedad Norteamericana de Radiología, la Sociedad Europea. Entonces, son herramientas que me son muy útiles hoy en día, y más aún que estamos haciendo trabajo en casa. Claro. Porque también nos cambió el modelo de trabajo. Entonces, no solamente utilizo el caso de COVID, porque obviamente ha sido definitivamente un catalizador, pero esto viene de antes, como en los casos que vienen más adelante. Este el proceso, lo que quiero mostrar es que es relativamente rápido, obviamente no busca sustituirlo, pero sí me va a orientar, y de hecho yo lo utilizo con los residentes, los estudiantes de medicina, obviamente la radiología tiene 125 años, ¿okay? La tomografía de los años 70, resonancia en toras no es significativa, y obviamente este tipo de herramientas se dispararon en el 2017. Entonces, ¿cuál es la idea? Tener esa correlación del contexto electrónico basado en estaciones de trabajo, no computadoras para ver imágenes. Se trata de que trabajemos en estaciones de trabajo. ¿Qué significa? Una estación que tenga N cantidad de aplicaciones que vayan de la mano del área que yo vaya a evaluar. ¿Okay? Porque yo tengo evaluación oncológica, evaluación de seguimiento de tumores, me interesa seguir el volumen, el tamaño, el diámetro, y muchas veces se me olvidó cuánto medía antes. Pero si yo lo tengo en un sistema y me dice, mira, tú lo viste y tenía 10 cc y medía 10 por 10, en la fecha tal, yo puedo decir si hay progresión de la enfermedad, si hay remisión de la enfermedad o si la enfermedad está estable. Dame la próxima. Aquí es más o menos el mismo modelo. Aquí está la tomografía. Obviamente, este caso tenía los patrones bien clásicos y fíjense, más avanzados. Entonces, si veo el compromiso pulmonar en esta tomografía, que es la misma de la radio X, evidentemente no lo vi en la verdadera progresión, que paradójicamente me ayudó el asistente. De la próxima, en el caso de la aplicación torácica, aquí este es Howell,
¿ok? Se usa una plataforma allí, está en distribución con afiliación, igualmente con cumplimiento de las normas HIPAA, de no confidencialidad de la data del paciente, y entendiendo que esto con la parte educativa lo estoy haciendo con esa característica. Ahí en el video, él analiza, obviamente me contabiliza las áreas, me las segmenta, hace segmentación, me las segmenta en rojo, me las ubica en volumen, y obviamente me da el grado de compromiso cuantitativo del grado de lesión. A mí en lo particular, cuando me dicen, ¿qué compromiso tiene? Más fácil, incluso en el estudio sucesivo, en el estudio que voy a tener un control casi diario por 14 días y puedo tener 20 pacientes por día, obviamente hay una alta demanda a nivel mundial de esto y es más factible poder definir, mira, tiene 5 o 2% más que en el estudio anterior. Y mucho más preciso, ¿no? Mucho más preciso porque esa parte cuantitativa no la va a tener a ojo por muy entrenado que esté. Siempre estas herramientas van a decir, no son para diagnóstico clínico, como lo hizo la densitometría en su momento, claro, como lo hacía la detección automática de calcificaciones en la mamografía. Y obviamente puedo hacer volumetría segmentaria de las áreas de compromiso pulmonar. Dale a la siguiente. Y no solamente queda en los casos de COVID, es obviamente un catalizador hoy en día. Aquí está una plataforma para inteligencia artificial, devuélvete. Yo trabajé como anotador para la Asociación Norteamericana de Radiología. Entonces nosotros con las etiquetas que están a la izquierda vamos señalando las imágenes que guardan la presencia o no del tromboembolismo pulmonar. Entonces aquí estamos colocando si el trombo es agudo, si el trombo es crónico. Aquí lo que estamos enseñando a la máquina a aprender, por decirlo así. Y obviamente va a generar la capa. Este año fue tromboembolismo pulmonar, el año pasado fue hemorragia cerebral, el antepasado fue neumonía y el anterior fue edad ósea del 2017. Entonces fíjense como ya esa plataforma ya están definidas. Siguiente. Esta es otra plataforma que utilizamos del año, este es Google. Google utilizó un screening de 76.000 mamografías, de las cuales 28.000 eran positivas para pacientes con lesiones características para cáncer. Obviamente 3.000 fueron americanas, 25.000 fueron en mujeres, y la diferencia, aunque es un estudio de laboratorio, no sobrepasó el 11%. Con expertos en el área de pulmón, es un estudio tan común como es la pesquisa de cáncer de mama. Entonces imagínense que esta herramienta fuera auxiliar en una condición donde la mama densa limita la caracterización de lesiones y obviamente no todos los radiólogos tienen una formación en mama, no todo, o sea, esto es un auxiliar que ayudaría mucho. Siguiente. Estos son casos particulares que me parecieron prudentes por el caso. La volumetría, que es parte de la segmentación, yo estoy utilizando volumetría para enfermedad de Alzheimer del hipocampo, ¿ok? Segmentado. Estamos utilizando volumetría segmentaria para órganos abdominales, para tumores, para seguimiento y control, para superficie cortical, para los casos de cambio. Yo puedo decir, hay atrofia cerebral, pero no es lo mismo que yo diga perdió el 10% y lo diga cuantificado. Claro. ¿Okay? La próxima, en este caso, fíjense que nosotros colgamos un servidor, ese servidor extrae la data del cerebro y a la izquierda están en porcentaje y en centímetros cúbicos las áreas que están en color ahí, va a decir cuánto tiene el líquido cefalorraquídeo, cuánto tengo en el núcleo de la base, cuánto tengo sustancia blanca, cuánto tengo sustancia gris. Y obviamente en trastornos mentales ya hay cambios significativos en la volumetría de lóbulos particulares. En el caso del Alzheimer es claro que es en el hipocampo, en las demencias me es muy útil y obviamente en trastorno obsesivo compulsivo. El siguiente. Aquí tenemos el chatbot, esto le das al play. Me pareció muy interesante porque ahorita que estamos en la etapa de automatización, donde todo el mundo está accediendo a través de un celular y obviamente si yo puedo hacer mi propio chatbot, como dice en este caso, los pacientes se comunican 24 horas, la respuesta es automatizada, están enviando a los mismos pacientes la data por sus propios celulares, le estamos indicando cómo hacerlo. Esto de alguna otra manera es parte de la inteligencia artificial, porque obviamente no es más fácil tener 24 horas con un chatbot de esto que tener un recurso humano de respuesta, explicándole a la persona cómo va a enviar las imágenes. Entonces, fíjense, si esto va de la mano del récord electrónico paciente, si va de la mano de estudios auxiliares de apoyo a los radiólogos, y va de la mano en otros elementos biométricos o cualquier métrica médica que pueda tener en el récord electrónico del paciente, obviamente
obviamente voy a aumentar mi eficiencia y mi efectividad. Esto es parte de utilizar la inteligencia artificial en beneficio de mejor atención hacia los pacientes. La próxima. O sea, doctor, que usted ya ahí con esta terminamos de las suyas, pero, Eso pero más o menos una idea de lo que porque hay resistencia a los cambios de paradigma, definitivamente, y creo que si ha habido con COVID es abrir un portal electrónico, no solamente en la parte de atención médica, sino en la parte de educación. por eso, pero entonces, doctor, ¿cómo ve usted la inteligencia artificial? Es decir, ¿es ese muñeco malo que va a venir a comerse el trabajo de todos los médicos radiólogos? Porque, ojo, se lo comento porque desde el año pasado ha habido a nivel de toda Latinoamérica una gran preocupación, sobre todo el médico radiólogo, de sentir que la computadora va a suplantar al médico. ¿Cuál es su visión para aquellos que nos están viendo, aquellos médicos residentes o aquellos que ya tienen años trabajando y que ven esto como un enfrentamiento y no como una asociación? Definitivamente va a trae como pasó con la radiología digital. Cuando empezó la radiología digital a finales de los 90, no le daban ningún valor. Y obviamente tenemos las computadoras desde el tomógrafo. Y de hecho las estaciones de trabajo, lo reitero, siempre ha sido como una dimensión desconocida, porque ya esa data estaba contenida ahí, pero estaba subutilizada. Ahora con el COVID y la inteligencia artificial, por eso que destaco que desde el 2017, esto no es algo que está explosionando ahorita, esto no es ni siquiera el futuro, esta es nuestra realidad hoy en día. Ya hay los pacientes se están empoderando incluso de data, donde ellos mismos están accediendo a portales y servidores para obtener respuesta a sus estudios, de alguna otra manera. Entonces, definitivamente va a sustituir al que no la utilice. Definitivamente va a sustituir al que no haya venido a una educación médica continua y el que no haya aprovechado este periodo de pandemia precisamente para migrar a este tipo de plataforma informática que de alguna manera no se hacía ni siquiera en el pregrado. No tenemos cátedra de telemática médica. Somos generaciones nativos analógicos que migramos a la digitalización. Y obviamente, pero todavía hoy no tengo telemática médica 1, telemática médica 2, y las aplicaciones ya están reconocidas en formación médica casi a nivel global. Entonces, si la FDA ya ha aprobado inteligencia artificial para Alzheimer, para demencia, para cáncer de mama, para oncología, obviamente es porque las está validando ya, y no es ahorita, están validadas de hace 5 años, incrementado exponencialmente, y el mercado para el 2025 se incrementaba casi en $2.5 billones en el mercado médico con inteligencia artificial. Ahora imagínate con el COVID, definitivamente, independientemente hay un impacto negativo económico, viene una transformación definitiva, a mi punto de atrás. Exactamente. Totalmente. Vamos a ver, no sé, vamos a ver a Antonio, que no había participado casi, no ha tenido oportunidad. Antonio. ¿Me escuchan? Sí, perfecto. Bueno, yo estoy aquí esperando responder preguntas. Sí, Si cuéntanos un... pregunta Claro, fíjate, cuéntanos un poco en relación a este tema, digamos, en el caso de la inteligencia artificial, entonces, fíjate, voy a compartir nuevamente una lámina de cierre acá para que nos ayudes a desentrañar rápidamente a quienes nos están viendo, que además nos consultan acá por el Facebook, un poco, aquí está, y aquí estamos, permítame compartir. Ok, justamente en esta lámina sobre el tema de inteligencia artificial, el machine learning y el deep learning. Es decir, lo podemos ver en temas de conjunción. ¿Tú crees que el deep learning suplanta en algún momento al machine learning o a la inteligencia artificial? ¿O es que el deep learning forma parte de esta inteligencia artificial como la tenemos aquí esquemática? Cuéntanos un poco cómo, desde el punto de vista técnico, ¿sí? Es una carrera de competencia entre el deep learning y el machine learning, o lo ves complementarios. ¿Cómo lo podemos ver? Bueno, la taxonomía correcta sería que el deep learning es una forma de machine learning. El machine learning es una forma de inteligencia artificial, como mencionó el profesor Miguel en una de sus láminas.
y la inteligencia de visión artificial, en el procesamiento de voz, en el control de robots, en la creación de sistemas expertos y en el procesamiento del lenguaje. Ahora, y en el caso, por ejemplo, en términos del caso de redes neuronales, tu visión, digamos, o desde el punto de vista técnico, evidentemente, todos y cada uno de estos factores tiene el tema de redes neuronales presente, ¿sí? Tú nos pudieras No, Ajá. no, hay muchas técnicas en Machine Learning y en inteligencia artificial que no están relacionadas. Las redes neuronales se inventaron en los años 40, como mencionó el profesor Rafael, son de McCulloch y Pitts. Ellos estaban trabajando con el grupo de Norbert Wiener en MIT, en el grupo de cibernética, y ellos primero hicieron unas redes que eran en base a operadores binarios lógicos. Cuando Rosenblatt se le ocurrió hacer el perceptrón, fue que se tipo regresión con las redes neuronales. Después se empezaron a añadir más capas, multicapas, que son las redes neuronales que usamos hoy en día en Deep Learning. La única diferencia entre el Deep Learning es que existen patrones más complejos en estas capas intermedias. Excelente, excelente. Otra preguntita por acá. Una acotación. Es una base de datos que, o sea, es como algo que tiene mucha memoria de muchos resultados. El sistema se llama experto porque ha sido alimentado con información que proviene de expertos. Por ejemplo, un sistema experto tú le puedes preguntar cuál es la masa de un neutrino y te va a decir que es 0, aunque es muy pequeñita. Te va a decir, un sistema experto te va a decir que el protón es de carga positiva. En ese sentido, o sea, pareciera que es algo inteligente, pero no necesariamente es algo que tiene mucha memoria. Está organizado. La máquina el sistema experto es dependiente de los datos, absolutamente. No puede ser un sistema experto para cualquier tipo de datos. Y la inteligencia está en su diseño, más nada. Sí, ajedrez funcionó de esa manera. Es un sistema experto. Es un sistema experto porque lo que la máquina tenía era una gran compilación de un montón de jugadas posibles. Entonces, la ventaja de la máquina en ese caso es velocidad. Ella puede examinar montones de posibilidades para escoger una. Eso es. Pero hasta ahí llega su capacidad. ¿Ves? Eso tal vez había que mencionarlo al principio. No, pero está bien mencionarlo justamente ahorita en el cierre, porque hay quienes preguntan, por ejemplo, si es posible o no tener un futuro como Matrix, es decir, o como Terminator, en donde las máquinas se apoderen del mundo. Es decir, ¿habrá forma de que esta inteligencia supere la capacidad, digamos, a nosotros los humanos? Y yo creo que, bueno, ya usted por ahí había dado unos indicios al inicio, pero vamos a ver los comentarios, a ver, de todo el panel. Ok. Yo podía hacer algún comentario adicional, pero Mira, no sé. Bueno, de poder llegar a algo como Matrix o Terminator, hay que pensar en que hay que, de alguna forma, las máquinas tienen que llegar al momento que las máquinas hagan máquinas. Y hagan máquinas inteligentemente. Claro. Y estamos bastante lejos de eso, en principio. O sea, por lo pronto, las máquinas obedecen a lo que nosotros queremos que hagan las máquinas. Y las hemos diseñado para tareas que se nos ocurre que hay que resolver, tareas que a lo mejor nos molesta hacer. Por ejemplo, conducir un vehículo, tienes ahora sistemas de inteligencia artificial que el vehículo se maneja solo, pero ese vehículo no va a decidir necesariamente por sí solo atropellar gente ni causar accidentes. Claro. Sino que los tendrá de medición o un defecto, un detector de señales que pueda tener el equipo. Pero en principio, una situación donde ya actualmente hay máquinas que hacen máquinas. O sea, las ensambladoras de coches o carros son máquinas, creadores que están realizados a través de máquinas. Pero esas máquinas no lo hacen conscientemente, no lo hacen porque sí. Y digamos, al momento que las máquinas sean conscientes de pagar sindicatos de máquinas,
Vamos a tener que darle salarios a las máquinas que antes nos trabajaban gratis y que era muy bueno tener la economía de esa manera. O sea, en el momento que se vuelvan conscientes, le vamos a tener que darle espacio en las Se leyes. nos va a complicar, sí. Eso va a ser un problema peor para la humanidad que más. Pero fíjate, hay un detalle en esto. Lo que se está planteando en pocas palabras es algo así como lo siguiente: que la creación supere al creador. Ujú. Entonces eso ya tiene un problema de base. Que es muy claro. Cuando hablamos del creador, en este caso, no se trata de una sola persona, es un conjunto de personas o es una sociedad completa. En el momento que el creador está en el proceso de creación y su creación va adquiriendo capacidades, hay un flujo en dos direcciones. Entonces, por ejemplo, en el ejemplo que yo di, donde con la espectroscopía vemos más cosas, el usuario fundamental es aquel que creó la espectroscopía. Entonces, y está en cuenta de todo lo que se puede hacer con eso. Entonces, lo que eso significa que es, en un proceso de ese tipo que yo creo que sí está teniendo lugar, el creador y la creación crecen juntos. Entonces, en sentido estricto de la palabra, o sea, lo que quiero decir es, cuando la creación puede hacer más cosas, el creador puede hacer más cosas con esa creación. O sea, estoy ahora planteando el problema en el contexto del tema. Entonces, no hay manera que la creación, en ese sentido, pueda llegar a un punto que pueda dominar. El que lleva la batuta todo el tiempo es el creador. Esa es la razón por la cual yo creo, claro, esa es mi posición muy personal, yo creo que eso no sería posible. O sea, lo que yo sí veo es una situación de crecimiento continuo. Hay un flujo de información en dos direcciones. El creador viene y tiene una creación que le extiende sus capacidades. Él hace que su percepción de sí mismo y de las cosas que le circundan sea mejor todavía. Pero en ese momento él ha sufrido una transformación también. Y entonces la creación, creo que en ese sentido nunca lo va a poder superar al punto de dominar. Creo que eso es algo que no puede ocurrir. Bueno, esa es mi visión particular. Vamos a ver qué opina ahí el doctor Osvaldo, que está bien en clínica. No, tenemos que beneficiarnos de lo que nos haga a nosotros más efectivos y eficientes en nuestro trabajo diario a diario. Este tipo de herramientas lo que dan es automatizando procesos que en virtud del aumento y la demanda, obviamente hace necesario se vayan implementando en ese beneficio. Hay escenarios clínicos prácticos para uso preciso de este tipo de enfermedades, como lo estamos viendo con COVID, como lo hablé en las demencias, como lo tenemos en el envejecimiento oncológico, en la enfermedad cerebrovascular. Obviamente creo que se están orientando precisamente a las áreas de mayor comorbilidad en la comunidad. No tendría sentido enfocarlo en enfermedades raras. Y eso es lo que haría quizás en un momento determinado que los mismos pacientes se vayan empoderando de este tipo de herramientas, como lo tienen ahora con los celulares, que más que hablar por teléfono, miden sus pasos, su frecuencia cardíaca, su electrocardiograma, y tienen su récord electrónico en la mano. O sea, ya quizás el tiempo de llamada de teléfono no es porcentual. Usan los Fitbit, zapatos con mediciones, obviamente los biosensores, los mismos con Neuralink, ya colocó sensores cerebrales para determinar las señales, colocados con un robot en 1 hora de implementación. Eso no, definitivamente, como lo dije yo hace una semana, eso no es un episodio de la serie Netflix Black Mirror. Exacto. Eso precisamente creo que está ahí. Esto es nuestra realidad hoy en día, y de esto no es que se trate de una pospandemia, no, es que vamos a migrar con este tipo de plataformas. Esto que estamos haciendo ahorita no es de los supersónicos de la teleconferencia, ¿okay? Esto no lo veíamos nosotros, ni lo hubiéramos considerado quizás hace 8 años, que íbamos a estar educándonos, transformándonos, manejando el conocimiento por esta vía. Es así, y qué maravilla, ¿no? Creo que eso último es una idea clave, que la transformación es continua. Lo que va a pasar con los empleos, y ya está sucediendo,
es que los empleos van a migrar todos y van a cambiar todos. Y de hecho las universidades se están preparando para eso. En el MIT, en el MIT, que es una universidad de avance, ya hicieron un cambio en el currículum de pregrado para preparar a la gente para ese mundo nuevo, donde se calcula que en promedio el empleo que van a tener va a durar entre 2 y 3 años, como está definido. O sea, vamos a tener que migrar y cambiar nuestra ocupación continuamente. Sí, Toda aquella actividad que pueda ser sometida a una rutina va a ser automatizada, toda. Entonces, pero eso no es un problema. No. Va a haber muchas otras actividades que no van a estar, como estaba planteado en la definición que dio la profesora Rich. O sea, es una frontera móvil. Entonces, uno lo que tiene es que estar moviéndose con esa frontera. Es así. O sea que vamos a tener un gran reto, no solamente para las personas, sino también para las organizaciones. Es decir, las organizaciones tienen que ser cada vez más flexibles, cada vez más dinámicas. Obviamente pretender que las cosas van a permanecer estables por mucho tiempo es absurdo. Y yo creo que una de las cosas que para mí ha retumbado de manera continua, y yo lo digo cada vez que tengo una oportunidad, la gente está desesperada de cuándo vamos a volver a la normalidad, cuándo va a salir una vacuna. Miren, tenemos que enfocarnos en que este caso de la pandemia nos llevó justamente a un dinamismo completamente distinto, a una actualización que probablemente teníamos a disposición en un periodo de tiempo más largo, pero que ahora nos llevó en un clic a tener que movilizarnos de una manera muy distinta, ¿no? Y yo lo veo ahorita con mi hijo de 6 años, que en el colegio le dan programación y tú dices, bueno, es que claro, es que eso es el futuro. ¿De qué me sirve que él sepa hacer caligrafía Palmer y sepa escribir la Y con los 2 rabitos? No. Si él va a estar utilizando continuamente son los códigos de la escritura. Obviamente tiene que aprender a escribir, ya escribe, pero tiene que continuar en el proceso de escritura, de lectura, todo lo demás. Pero olvidarnos por un momento de que las cosas tienen que ser como eran hace 20, 30 o apenas 10 años. Es decir, en lo mismo pasó con la revolución industrial, ¿no? Que se dijo, no, mira, las máquinas nos robaron todas las... No. Es que ahora, si antes tenías a una persona dando un martillazo, ahora vas a tener a un supervisor de informática que sabe abordar programas, ¿no? Sí, fíjate, el punto importante ahí es que el progreso no se puede detener. Ese es el punto clave. Es así. Entonces, pero ahora, con la pandemia, el que la automatización se acelere es un hecho. A nivel empresarial acá en los Estados Unidos se considera que hubiéramos sido menos vulnerables desde el punto de vista de producción a lo que ocurrió ahora si la automatización estuviera en un mayor estadio de desarrollo. Entonces lo que va a venir ahora es un proceso de aceleración o de intensificación de la automatización como resultado de este problema que tenemos en este momento. O sea, y claro, cuando eso sucede, el cambio a los empleos y las actividades que yo mencioné antes se va a hacer más intenso todavía. Claro. Pero, entonces hay que correr, hay que ponerse en la carrera, pero el que eso suceda sí hace que nuestra sociedad a futuro sea más robusta frente a un problema como el que tenemos ahora. Se presenta una futura pandemia donde hay que hacer una investigación prácticamente desde un comienzo para ver cómo combatir el patógeno. Mientras estamos en ese plan, si tenemos un proceso automatizado, robusto para la producción, la economía no sufre como consecuencia de eso, que es lo que está pasando en este momento. Y dicho sea de paso, fue lo que ocurrió hace un siglo también. Pero un detalle ahí, ahora que hablaste de pandemia, se habla de que vamos a tener vacunas relativamente pronto. Al principio de la pandemia se decía que en 2 o 3 años. Ahora se habla de final de este año. Y la razón por la cual, y esto puede sonar paradójico, es porque estamos encerrados, ha salido tan rápido. Porque se ha automatizado la producción farmacéutica, porque se ha automatizado para generar una vacuna hay que hacer cantidad de ensayos y lo hacen seres humanos por sus propias manos.
no lo pueden hacer en tiempo récord. Todo esto ha sido conseguido gracias a que ya ha habido una gran dosis de automatización en todo el proceso farmacéutico, en todo el proceso de generación de vacunas, en todo el proceso de comprensión del problema, de simulación del problema. Todo eso, gracias a todo el nivel de automatización que ya tenemos, que va a ir a mayor. Pero si no lo hubiéramos tenido, las vacunas tardarían 5 años en salir. Bueno, yo creo... Ahí hay un efecto directo de cómo y estoy seguro que en todo este desarrollo de vacunas, la inteligencia artificial ha jugado su papel. Porque está en todo, ha permeado en todo. Totalmente. A mí me extrañaría que no fuera así. Yo estoy seguro que tendremos una vacuna pronto gracias a la inteligencia artificial, gracias a Matrix, gracias a este mundo que estaba cada vez más lleno de inteligencia artificial, o como dijo Rafael al principio, de inteligencia extendida, de nuestra extensión, la extensión de nuestra inteligencia, no nuestra inteligencia artificial, la extensión de nuestra inteligencia, que es lo que está ocurriendo. Sí. Bueno, yo creo que hemos abordado, digamos, preliminarmente todo lo que era el tema de la inteligencia artificial aplicada a la medicina. Hay muchísimas más cosas que tenemos que analizar en una próxima entrega. Así que esta historia continuará, por supuesto, así como en las series de Netflix. Y por supuesto los esperamos que nos acompañen el próximo jueves. Para seguir analizando un poco esos intríngulos, ese detalle de cómo podemos aplicar el tema de la radiómica, el tema, por ejemplo, de análisis de superficie, cómo hemos utilizado la inteligencia artificial a la hora de procesamiento, por ejemplo, de lo que son las fronteras de las lesiones tumorales, el tema del análisis fractal. Hay muchísimas cosas para discutir y analizar en este caso sobre aprendiendo más en la aplicación médica o en la aplicación de la física, la matemática en la medicina. Muchísimas gracias a todos, profesor, doctor Rafael Martín, Miguel Martín, doctor Osvaldo Ramos, también Antonio, al magíster Antonio. De verdad, muchísimas gracias a todos por habernos acompañado aquí en este compartir. Y bueno, por supuesto, encantados de tenerlos y esperarlos en la próxima invitación. Cuenta con nosotros.